Recibí el primer sobre el día de cumpleaños de mi esposa. Un 23 de agosto. Isabel. Ella seguía dormida. Tuvo una noche de trabajo muy fuerte en el hospital el día anterior, se merecía un descanso. Fue que mientras servía su desayuno para llevárselo a la cama, alguien había tocado el timbre. Era el repartidor de correos que me vino a entregar un sobre amarillo. Aquel material laminado con plástico reciclado, tenía letras rojas escritas con un marcador rojo sobre este mismo, que llevaba el nombre de uno de mis viejos escritos teatrales, hace alrededor de 4 años atrás. El despertar de una verdad. La novela que posteriormente pasó a ser una obra que interpretó Ignacio Ramírez antes de su incidente. Estando en mi sala, abrí el sobre. Una hoja de oficio regularmente grande. La hoja, estando un poco arrugada, era en sí una carta que por la parte de atrás tenía más cosas escritas. Recuerdo que me dio un horrible escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, siquiera cuando terminé de leerla completa. Desde la carretera Salma Briseño, Nicolás de Altagracia, Estado Delta Amacuro. Para el señor Morel Guevara. El despertar de una verdad, de su mayor admirador. Querido señor Guevara, hago esta carta para informarle que soy un gran fanático de sus trabajos. De las obras tan maravillosas que ha hecho. Siempre me ha gustado la forma en la cual detalla los hechos en sus novelas. Muchos como yo, que solo querían leer una historia al azar sin importar si verdaderamente les interesaba o no, pero pocas personas como usted provocó un impacto increíble en muchos espectadores y amantes del arte. Cuando estás sentado en la silla cómodamente disfrutando del espectáculo, y volteas a mirar a la gente, a tu alrededor quienes tienen sus ojos fijos al espectáculo, es cuando entiendes la diferencia entre una obra teatral de una historia hecha por un aficionado cualquiera, y una hecha por usted. Dios, no me imagino lo complicado que debe de ser crear una novela como lo fueron Trujo, y El despertar de una verdad, y que los estúpidos medios comunes las aceptaran para volverlas una obra teatral con actores de calidad. Eso no es común. Yo sé que debió de ser un gran sueño para usted, de escribir novelas cortas para la sección de ocio de una pequeña revista, a ser reconocido como alguien impecable en el mundo del espectáculo. Yo también sé que algunos sueños como los míos se hagan realidad. Porque yo me encargo que se hagan realidad. Así como, que uno de mis sueños era que usted recibiera una carta hecha por mí, pero ya será cuestión de tiempo si eso se cumple o no. Desde que lo descubrí, sus historias siempre me alegran el día de un modo a otro. Siempre miro las opiniones de críticos al lado de los reportes de asesinatos y muerte con la tipografía del mismo tamaño, diciendo todos lo mismo. Que la función más reciente que dio de su novela en el centro municipal, fue sensacional. Con lo que responde a mí, no quisiera extenderme en detalles de lo que ocurrió en mi vida, aunque algunos acontecimientos sencillamente no los pueda olvidar. Imagínese estudiar para tener un índice académico excelente, para poder estudiar una carrera que te promete una buena estabilidad económica, para que al final termines limpiando el piso de una institución privada para estúpidos que se piensan que por tener una familia con mucho dinero se creen los dueños de todo. Él como las muchachas jóvenes apenas saben un poco de sexualidad, y ya andan follando con cualquier chico con tan poco cerebro, lo suficientemente pequeño como para creer que si tiene relaciones, no habrá ninguna consecuencia. Es inconcebible. Luego se sorprenden del por qué la muchacha quedó embarazada. Ese es el día a día aquí. Todo eso pasa, mientras que yo sé que voy a tener una lenta y dura muerte. Que solo seas recordado como el sujeto que limpiaba no es algo que te haga decir, hey, vale la pena que me recuerden de esta manera. Pero ahora tengo mis objetivos bien claros.
Es en uno de esas miles salidas después del trabajo, después de barrer y pasar coleto por el piso de los salones y pasillo, que decido matar el tiempo en el centro teatral, para dar comentarios simples para atraer algunas mujeres fácilmente manipulables, en una obra de esas en donde jóvenes adultos sin experiencia y uno que otro aficionados hacen el ridículo en el escenario, en lo que ellos mismos llaman actuación. Pero no me había dado cuenta de que habían adaptado una de sus historias, y créame que después de impresionarme con la historia y la actuación de Ignacio Ramírez, Mateo Elizondo, Valentina Lugo y algunos otros, cuando finaliza todo, antes de cerrar el telón, usted sale de la parte de la izquierda del escenario, y fue caminando hacia el centro, preparado para decir que fue una oportunidad increíble el que las producciones de Altagracia pudieran dar pie a una adaptación de unas de sus novelas más queridas por el público. Me imagino lo contento que estaba cuando Reg vio la noticia. También me gusta pensar en usted y en su esposa, algunas veces. Me lo imagino yendo a conferencias, entrevistas. Porque, simple. Usted tiene algo que siempre quise desde un principio, pero no me enfocaré en eso. Por lo que cabe a su esposa, es algo más complicado de decir. Debe de quererla mucho. Yo conocí a su esposa cuando estaba estudiando en el liceo, de hecho. Y incluso éramos muy cercanos. Demasiado. Al igual que usted, conozco muchas cosas de ella. El día de su cumpleaños, que siempre tuvo las intenciones de volverse enfermera, cosa que al final logró. Que quería a alguien que sea bueno para ella. Alguien como usted. En fin. Sé que pueda sonar molesto con lo que está leyendo, pero por favor, sea tolerante. De igual forma, yo sé que lo va a hacer. Solamente con que usted lea esta carta y sepa quién soy me conformo, aunque yo tenga otros sueños, sé yo mismo, que se cumplirán. Le pido como único favor, es que no tire esta carta a la basura. Atentamente, su mayor admirador, Pedro Bermejo. Me sentí demasiado incómodo con cada palabra escrita. Siempre me habían llegado cartas de fanáticos alabando mi trabajo como novelista, pero nunca había leído una carta tan enfermiza. Tenía demasiadas dudas al respecto, tanto de la propia persona detrás de la carta, como la intención tan extraña que tenía este sujeto al momento de escribirme eso. Pero lo que me carcomía la mente con preguntas no era respecto a ninguna de esas particularidades, sino la parte donde mencionaba a mi esposa. Isabel conocía a este tipo. Por alguna razón, cuando había terminado de leer, alguien empezó a tocar la puerta principal de mi casa. Creí que era mi imaginación, pero cuando me percaté que la tocaron de nuevo, fui a abrirla. No había nadie. Ni cartas, ni nada. Entre todo eso, mi esposa se había despertado y había bajado a desayunar. No me había dado cuenta de que me había quedado detenidamente leyendo la carta, que mi sorpresa del desayuno se había arruinado. El día transcurrió como regularidad, en pocas ocasiones, pensaba en preguntarle a Isabel sobre el sujeto, pero decidí dejarlo pasar por esa vez. Lo importante no era resolver mi duda, sino de ver a mi esposa feliz en su día especial. Al día siguiente, reuniendo valor interno, le pregunté a mi esposa si es que llegó a conocer a un tal Pedro Bermejo en algún momento de su vida. Ella me dijo que Pedro era un antiguo exnovio cuando ambos tenían 16 años y estudiaban en el liceo, era gentil y atento y que le gustaba la arquitectura. Dijo que la relación no había resultado, debido a que posteriormente Bermejo era demasiado obsesivo y posesivo con ella a un punto enfermizo. Desde ese punto, creí que ya no volvería a saber algo de este maldito sujeto. Creí
Unos días después, cuando regresé a mi casa, después de una reunión de mi familia, mi esposa me dijo que en la mañana, el repartidor vino a entregarme algo que era para mí. Era un sobre amarillo. Era el segundo. Me sorprendí demasiado al notar que me había llegado otro sobre. Pensé lo peor cuando teniendo escrita en letras rojas, otras de mis novelas más queridas. Terujo. Isabel me dijo que tenía que salir, porque se había quedado de ver unas amigas. Me dio un beso en la mejilla, antes de irse. Antes de que saliera por la puerta principal. Antes de que se fuera. En lo que me quedaba solo en mi hogar, escuché como en el fondo habían tocado la puerta en el jardín trasero de la casa antes de que me sentara a leer lo que decía el papel. No había nadie. Creí que se trataba de mi imaginación de nuevo. Desde la carretera Salma Briseño, Nicolás de Altagracia, Estado Delta Amacuro. Hola de nuevo, querido señor Guevara. Creo que la anterior carta la tiró al basurero. Específicamente, cuando le pedí que no lo hiciera. Eso me puso un poco triste. Y enojado. ¿Sabe? Cuando una persona está triste, cree que no demostrar su tristeza ante los demás lo hace más fuerte. Cuando alguien está enojado decide desquitarse con personas que no tienen nada que ver. Que pese a que uno sepa lo que ya uno va a hacer, el enojo y tristeza puede que jueguen un papel importante. Alguien puede ser demasiado cruel de lo que se tenía previsto. Como sea, no vine a escribirle eso. En la anterior carta, usted pudo asumir que no socializo mucho con otros, ¿verdad? Siempre las otras personas han encontrado raro que cada vez que voy a lugares de difusión de obras de novelistas inexpertos poco éticos, o sitios de chismes grandes sobre qué cosa hacen o no la gente, me pongo a dar una pequeña oración de agradecimiento hacia usted y el que se haya aparecido en mi vida. Puede que ya haya dicho lo afortunado que es, al tener a su esposa. Es difícil conseguir una así ahora. Pero ¿sabe lo que sí es lo fácil? Que se pueda, quizás no de una manera adecuada, tenerla. Interprete como usted quiera lo que acabo de decir. Como sea, solamente estoy dando lo que ya es obvio. Últimamente, más que todo, los jóvenes ahora no son fuertes. Debe de ser difícil tener un hijo que sea el típico chico callado, solo y tonto. Cuidarlo y entenderlo lo suficiente para que no aparezca el día siguiente en el pasillo de la escuela con una arma de fuego en las manos, teniendo oscuras intenciones. Aunque se sepa cuidarlo, y que los demás sean comprensivos a estos temas, no te impide tener ganas de llegar a usar un arma para tus cosas personales. Esas cosas personales. Eso es algo bueno, que no mencioné de mi trabajo como limpiador de pisos anteriormente. Los jóvenes no se interesan en ti, ni los superiores y compañeros de trabajo. Con eso, nadie te puede juzgar de las cosas que haces. Las cosas que practicas después de que todos se vayan y te quedas solo. Subí tanto de puesto, que el director me dio todas las llaves de las puertas y candados, para que limpiara toda la institución después de que sean las 12 de la tarde. Lo único que tienes que hacer para aprovechar el tiempo, es esperar al momento indicado, después de que todos se vayan, y si es que queda alguien por ahí, te aseguras a que no te vean. Como si fueras un niño jugando a ser un agente secreto, je. Darle dinero a esas prostitutas que te encuentras en las calles, que venden su cuerpo para sobrevivir es demasiado común. Me sorprende que el Estado y los intendentes escolares no hagan nada con respecto a esto, sabiendo lo delicados que se ponen. Quizás tengan algo que ver, pero eso ya es especular demasiado. Algunas de estas jovencitas son un buen material para practicar lo que planeo. Con esto dicho, creo que debería de cuidar de mejor manera a la persona que más quiere.
Le recuerdo que con todo lo que usted lea, sin importar, sea tolerante. De igual forma, yo sé que lo va a hacer. No le pediré que tire esta carta al igual que la anterior, esta vez, le pido que tenga mis palabras en mente, durante algún tiempecito. Atentamente, su mayor admirador, Pedro Bermejo. Ya harto de este sujeto, me quedé en mi sala, sentado en el mueble, esperando que llegara mi esposa de su salida de amigas. Creía, recién, que ya era momento de que se enterara de que su antiguo exnovio escolar, me estaba acosando de una forma inquietante. No tenía las intenciones de llamar a la policía en ese momento, porque no lo consideré una amenaza. Únicamente quería que llegara mi esposa, para hablar con ella. Pero nunca apareció. Con todo eso, a la mañana siguiente, le informé a la policía de la desaparición de mi mujer. Esos malditos se atrevieron a decirme que tenía que esperar 72 horas para así poder comenzar a buscar. Estaba intranquilo, no podía dejar de pensar en dónde estaba ella. Hasta que... alguien volvió a tocar la puerta principal, pero nuevamente, como las anteriores veces, no había nadie. Busqué a los alrededores de mi hogar por si era, lo que yo creía, uno de esos adolescentes que se encontraba por ahí, y solo quería tenderme una broma. Pero no encontré a nadie. Ahora que lo pienso, si hubiera sido un adolescente, hubiera presionado el timbre en vez de tocar la puerta. Pensando detenidamente en qué podría haberle pasado a Isabel, recordé las cartas. Era cuestión de tiempo para que mi cerebro, rápidamente empezara a hacer conexiones. Pasaron días. Semanas. Gente venía a preguntar por ella a mi casa. La policía empezó a hacer el trabajo que debieron hacer desde el día que notifiqué la desaparición. Les conté sobre las cartas, y mis sospechas hacia Pedro Bermejo. Me dijeron que no podía asociar el acoso que recibía con la desaparición de mi esposa, porque la información era escasa, y dijeron que yo estaba tratando de llegar a conclusiones apresuradas. Lo único que pude sacar provecho de ahí era más información acerca de Bermejo. La institución que trabajaba, era el Liceo de Antonio Guzmán Blanco. Dejó de asistir hace algún tiempo. Nunca se sacó una nueva cédula de identidad, cuando la antigua se había vencido. Eso es todo lo que las autoridades me pudieron ofrecer, que tenga que ver con ese sujeto. Sus amigas, las últimas personas que la vieron habían dicho que se había ido, cuando ya estaba atardeciendo. No fue fácil decirle a la familia de Isabel, lo que había sucedido. Me exclamaron y gritaron en mi cara, que yo tenía la culpa. Traté de hacerles entrar en razón de que nunca espere que algo como esto sucediera. Evidentemente no logré cambiar su forma de pensar. Por dentro, a pesar de que tenía bien en cuenta que yo no tenía la culpa de lo de Isabel, esa recriminadera en contra mía, me hizo sentir como una basura. Les dije a algunas personas lo que me había pasado. La comunidad local juró haberle sacado una foto, cuando unos hombres dijeron haber visto un sujeto que salía del Liceo Antonio Guzmán algunos días por la tarde, que se iba directamente a la oficina de correos, pero siempre he tenido mis dudas ante la veracidad de esa imagen. Si de todas formas, esa imagen resulta ser cierta, entonces eso es lo único que se tiene de él, además de las cartas. Meses pasaron. Sin darme cuenta comencé a descuidar mi propia higiene.
Todo en mí y a mi alrededor se volvió un desastre. Comenzaba a perder la esperanza de volver a ver a mi esposa. Ya había pasado como un año. La familia de Isabel me discriminaba cada que podía. La gente empezó, poco a poco, a perder el interés en la desaparición. Y la policía no estaba ni un pelo más cerca de resolver el caso, desde hace 7 meses. Empezaba a dudar de mí mismo. Ya no sabía si verdaderamente Pedro Bermejo era quien se había llevado a mi esposa, y solamente estaba haciendo conexiones sin sentido. Ya no sabía en qué creer. Hasta que recobre el sentido. Estaban tocando la puerta principal. No quería abrir. Pero quien sea que estuviera afuera, insistió. Sin más nada que perder, fui a abrirla. Al principio, me dejé llevar. No había nada. Hasta que vi hacia abajo. Un sobre amarillo. Otro sobre amarillo. Fui a mi sala inmediatamente. Este sobre, que en lugar de los otros, no había nada escrito sobre él. Exaltado, me hizo olvidar lo que creía hace unos momentos atrás. Mis sospechas eran ciertas. Era una carta. Pero a diferencia de otras veces, venía con la horrible fotografía de lo que parecía ser una persona, precisamente de una mujer en un estado muy horrible. Tenía los brazos atados. Las piernas tenían un montón de rasguños, cortadas y heridas. La cabeza estaba tapada con un saco. El pecho estaba abierto y se podían ver los intestinos de la mujer fuera de su cuerpo. Sangre había por todas partes. Casi vomito con tal imagen. Cuando el asco se me pasó, empecé a leer la carta. Pero cuando vi lo que decía, entendí que ya no podía hacer nada. Ya han pasado como algunos años desde que el último sobre llegó a mi casa. Tuve miedo de lo que ese tipo me dijo fuera verdad. Por eso no hice nada en todo este tiempo. Hasta hace relativamente poco. Todavía sigo escuchando como alguien toca mis puertas, pero nadie me cree. Solo quiere fastidiarme. Ese maldito. Desde. Oh señor Guevara, creo que no la ha estado pasando bien en estos días. Eso me pone triste. Es una lástima. Tan bueno que era haciendo obras y novelas. Por si no lo sabía, precisamente sus novelas me ayudaron a hacer lo que he hecho ahora. Sin usted no me hubiera vuelto a encontrar con Isabel, y sin la magnitud y bello impacto de sus obras en mí, no hubiera sabido cómo realizar mis acciones. Le estoy muy agradecido por eso. No por nada lo considero como uno de mis novelistas favoritos. Si no entiende lo que digo, es simple de explicar. Hice lo que el personaje de Erin, interpretado por Mateo Elizondo, en la obra de teatro del despertar de una verdad, había hecho para poder ser feliz. Claro, los métodos de que él utilizó eran poco efectivos al momento de su realización. De todas formas, por esa misma razón él terminó perdiendo en la historia por un viejo decrépito, es decir, ¿cómo te dejas vencer por eso? Siempre he tenido el pensamiento de que yo podría hacer lo mismo que él. Y lo hice mucho mejor. Una lástima que el tan buen actor y héroe que era Ignacio Ramírez terminara muriendo después de una sobredosis de droga en su departamento. Creo que usted, con todo lo que ha perdido, debería de hacer lo mismo. Oh, y si pregunta por su esposa. Puede que ya no quede nada de ella que usted quiera de vuelta, aún así, quiero que vea una foto de cómo está ella actualmente. Pero recuerde, sigo siendo alguien muy aficionado a su trabajo, por el tiempo que me quede de vida. La sífilis es algo que últimamente me tiene mal. Y creo que a su esposa le hubiera afectado también a este punto. Ahora que tiene esta información en sus manos, ¿qué va a hacer? ¿Denunciarme? No creo que lo ayude a usted.
Mucha gente daña su reputación al saber, aunque la reputación de usted ya no esté ni cerca de lo que fue en su era dorada. Sé que a la gente no le gustará. Recuerde, la última cosa grande que usted pueda hacer, se quedará impregnada incluso después de que muera. Imagínese, más personas lograrán conocerlo, por ser el sujeto que tenía un fan peculiarmente demente. Es una promoción para sus novelas. Puede que sea una mala promoción, pero de igual forma lo es. Usted es el que decide. Por cierto, gracias por ser tan tolerante. De igual forma, yo sabía que lo iba a hacer. Espero, y sea muy feliz. Ya no es necesario decir quién soy. Ya debe de conocerme perfectamente como su mayor admirador.